Entonces me dijo, soy consciente de cada uno de los riesgos que esto significa, pero sí quisiera regresar a la arena política. Wow. Yo miraba el brillo de sus ojos y es que yo decía, sí pues, o sea, él va a hacer política hasta el último día de su vida. Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, volvió a hacer noticias tras anunciar que su padre Alberto Fujimori será el próximo candidato presidencial de su partido. Sin embargo, el ex consejero regional y abogado Greco Quiroz Díaz manifestó que legalmente es imposible y todo se debería a una maniobra política por parte del Partido Naranja. Efectivamente, en una hábil e inteligente maniobra política, Keiko Fujimori lanza a su padre a la presidencia. Hay que reconocer que es una buena estrategia política. Y digo estrategia política porque legal y jurídicamente es un imposible. Alberto Fujimori es un condenado, un sentenciado por delitos graves como el de homicidio calificado en el caso de La Cantuta y Barrios Altos. El indulto presidencial que se le otorgó en su momento por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y que luego fue retirado por la Corte Suprema y finalmente nuevamente otorgado por el Tribunal Constitucional, que terminó con la libertad de Fujimori y que hoy lo vemos libre, ¿no? En Lima vive con Keiko Fujimori, pero ese indulto no cancela la pena. El indulto lo que hace es que la condena que tenía Fujimori de 25 años, al indultarle, se le permite terminar esa condena de forma inmediata y ponerlo en libertad. Pero el delito se cometió, la condena existe. Y como lo establece la Constitución Política del Perú, que sigue vigente, ninguna persona condenada por delito doloso puede postular. Recordemos que en el Congreso se presentó un proyecto de reforma constitucional para modificar ese artículo de la Constitución para que sean delitos específicos y obviamente no incluir en esos delitos específicos los cometidos por Fujimori y de esa manera permitirle postular. Pero en este momento, si hablamos de hoy, 15 de julio del 2024, el señor Alberto Fujimori, de acuerdo a la Constitución y a la ley electoral, no podría ser candidato, y digo podría porque ya sabemos que el Parlamento, en una legislatura, en una reforma constitucional, podría abrirle la ventana a la candidatura de Alberto Fujimori, lo cual me parece estratégico porque, lo digo esto, porque si tú comparas la figura de Keiko Fujimori con la figura de Alberto Fujimori, definitivamente pues Alberto Fujimori tiene menos rechazo que Keiko. Es increíble, ¿no? Es algo paradójico, porque quien cometió los excesos de corrupción con Montesinos, de golpe de Estado, cierre del Congreso, etcétera, fue Alberto Fujimori, no Keiko. Pero sin embargo, el rechazo hacia Keiko es mayor que hacia Alberto Fujimori y por eso, hábilmente digo yo, lo han puesto como probable candidato, generando mucha expectativa. No podemos desconocer que Alberto Fujimori es una figura polémica, pero de mucho arraigo popular. Y en un país donde nos encontramos sumidos en una crisis de inseguridad, donde las organizaciones criminales, la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de drogas hacen y deshacen, una figura como Alberto Fujimori se ve como una luz de esperanza. Por otro lado, el abogado responsabilizó al Congreso de la República por cambiar leyes para permitir el crimen organizado, donde los ciudadanos buscan a Alberto Fujimori una esperanza para acabar con tanta inseguridad. Sin embargo, un indulto no cancela su sentencia, de lo que impide su postulación. Un Congreso que cambia leyes para permitir que el crimen organizado opere impunemente, como por ejemplo avisarle al abogado cuando haya allanamientos. Ese es un absurdo jurídico, pero que este Congreso lo está haciendo, favoreciendo la minería ilegal. Entonces la gente está harta de vivir con miedo y con zozobra, y recordemos lo que todavía
recordamos esas épocas, yo tengo 52 años y las recuerdo, esas épocas que el terrorismo y los coches bombas y la inseguridad era tremenda y bueno, se logró pacificar el país. Esa luz de esperanza es lo que la gente ve, creo yo, en Alberto Fujimori y por eso me parece muy inteligente la jugada que ha hecho Keiko, pero repito, en este momento Fujimori no puede ser candidato porque la ley prohíbe a quien tiene a un sentenciado, a un condenado, a postular. Y Fujimori está condenado. No, el indulto no te borra la condena. Entonces, en ese sentido, creo yo que sería, pues, ha sido pues muy inteligente de Keiko lanzar a su padre como candidato. Por último, Greco Quiroz considera como una maniobra política lo que ha hecho Keiko Fujimori para limpiarse y buscar una aceptación por parte de los peruanos. Además, informó que recibió una invitación por parte de Fuerza Popular para ser candidato, pero inclinó esperando propuestas de otros partidos políticos. Yo creo que es una maniobra política, más que una cortina de humo, ¿no? Porque lo que Keiko hace es lanzar a su padre al ruedo político y ver qué rebote tiene. Y fíjate, lo lanzó y ha tenido un rebote tremendo en todos los medios de comunicación. Y tanto es así que Tele3, de manera muy inteligente, también lo está tocando el tema. Porque tiene un rebote político, porque la figura de Alberto Fujimori es una figura que tiene resonancia política. Entonces, se debe mucho y está orientado de repente al rechazo que ha tenido en estas postulaciones Keiko Sofía Fujimori y que de alguna manera busca de repente en la figura encarnada por Alberto de repente quitar y borrar en esta presente elección. Muy buen análisis, muy buen análisis. ¿Por qué es buen análisis? Porque recuerda la elección que ganó Pedro Castillo. ¿Por qué votó la gran mayoría de gente por Pedro Castillo? ¿Acaso no fue, recordemos lo que decía la calle, yo prefiero 1000 veces a Pedro Castillo que a Keiko, que a la China, ¿no? Todo el mundo decía, prefiero votar por Perú Libre que votar por la China. Y eso fue el antivoto, el anti-Keiko fue lo que ganó la elección pasada. Muy bien lo que dices. Entonces lanzo a Alberto Fujimori y me limpio, me hago una limpia, ¿no es cierto? Me hago una limpia, me victimizo. Y es una buena estrategia política. Ya lanzaron al ruedo a Alberto Fujimori, está resonando, está teniendo rebote. Y lo que quiere hacer la China, como tú bien lo dices, es justamente hacerse un lavado de cara, una limpia, pasarse el cuy macho y a ver si así logra aceptación política, ¿no? Anunciar de una forma u otra que recibí la invitación de Fuerza Popular para ser candidato tanto al Congreso como a las elecciones municipales. Estoy aún en análisis, en decisión política, pero te lo puedo decir que luego de una ida y vuelta de meditación, y no es porque rechace a Fuerza Popular, que es un partido que tiene presencia nacional y habría que ser tonto, ¿no es cierto?, de no decir la verdad, y eso hay que decirlo siempre, aunque te cueste luego críticas, pero he declinado la invitación que me hizo Fuerza Popular, he declinado la invitación que me hizo Fuerza Popular, he declinado la invitación, seguiré analizando otras propuestas de otros partidos políticos, pero por lo pronto la propuesta, sí te la puedo decir esa en primicia hacia tu medio, que la propuesta que me hiciera Fuerza Popular sí la he declinado ya de manera definitiva y voy a analizar otras invitaciones, ¿no?